¿Sabían ustedes que ayer, 7 de septiembre del año 2025, presenciamos algo que jamás había ocurrido en los 2000 años de historia de la Iglesia Católica? ¿Pueden imaginar la magnitud de lo que significa que un papa en su primera canonización eleve a los altares no a uno, sino a dos jóvenes santos en una sola ceremonia? Lo que vivimos ayer en la Plaza de San Pedro no fue simplemente una canonización, fue el momento en que la historia de la santidad cambió para siempre. Hermanos en Cristo, estamos hablando del día en que el Santo Padre León XIV escribió su nombre en letras de oro en los anales de la cristiandad, proclamando Santus a Carlo Acutis, el primer santo milenial de la historia, y a Pier Giorgio Frassati, el santo de las montañas y de los pobres. Dos jóvenes que han revolucionado para toda la eternidad nuestra comprensión de cómo se puede vivir la santidad en el mundo moderno. Cuando las primeras luces del amanecer iluminaron las cúpulas del Vaticano, la Plaza de San Pedro ya hervía de juventud. Más de 100,000 almas, la mayoría jóvenes de todas las naciones de la tierra, se congregaron con banderas, cánticos y un espíritu de celebración que transformó el corazón de Roma en una fiesta celestial. Era imposible caminar entre esa multitud sin sentir que el Espíritu Santo había descendido de manera especial sobre ese lugar sagrado. En cada rincón se escuchaban testimonios de esperanza. Grupos de peregrinos de África relataban cómo Carlo había inspirado a comunidades enteras a crear sitios web para la evangelización. Jóvenes de Asia mostraban imágenes de Pier Giorgio como patrono de la justicia social. Y familias de América Latina compartían que sus hijos habían encontrado en estos santos modelos cercanos, frescos, llenos de vida. El Vaticano había anunciado que esta sería una celebración de la juventud, pero nadie estaba preparado para la magnificencia de lo que se desató. Jóvenes con camisetas que llevaban las frases más profundas de Carlo y de Pier Giorgio, grupos enteros cantando himnos de alabanza. Familias que habían viajado miles de kilómetros llevando fotografías de estos nuevos santos que ya habían obrado milagros en sus vidas. El Papa León XIV, consciente de la trascendencia histórica del momento, apareció ante la multitud con una solemnidad y una alegría que tocaban el alma. Era su primera canonización como sucesor de Pedro. Y el Todopoderoso le había concedido la gracia inmensa de inaugurar su pontificado elevando a los altares a dos jóvenes que ya eran íconos globales de la fe. La ceremonia comenzó de una manera que estremeció los corazones cuando su santidad se dirigió hacia el altar mayor. La multitud estalló en gritos espontáneos de santo súbito, santo súbito. Era como si toda esa juventud reunida sintiera en sus entrañas que estaban siendo testigos de algo que sus nietos contarían con lágrimas en los ojos. Carlo Acutis, aquel muchacho de 15 años que había evangelizado por internet y que el Papa llamó el influenciador de Dios, estaba a punto de convertirse oficialmente en el primer santo de la era digital. Su vida, tan breve pero tan intensa, había tocado millones de corazones alrededor del mundo a través de los medios que él mismo utilizó para llevar el mensaje del Evangelio. Pier Giorgio Frassati, el joven de 24 años que vivió su fe con una alegría contagiosa mientras escalaba montañas y servía a los más necesitados.
se convertiría en el santo que demuestra que la santidad no está reñida con la aventura, con la pasión por la vida, con la amistad verdadera y con el compromiso social. En aquel instante, muchos jóvenes comprendieron que la santidad no es un ideal inalcanzable reservado a monasterios o claustros. No, la santidad es una posibilidad real en medio de la universidad, del trabajo, de los deportes, de la vida cotidiana. El ejemplo de Carlo y Pier Giorgio derribaba la excusa de quienes dicen que seguir a Cristo es aburrido o imposible. En primera fila, Antonia Salzano, la madre de Carlo, vivía el momento más extraordinario que una madre puede experimentar en esta tierra: ver a su hijo proclamado santo ante toda la cristiandad. Sus lágrimas de gozo se mezclaban con las de miles de madres presentes que veían en Carlo el ejemplo de que sus propios hijos también pueden alcanzar las alturas de la santidad. Los milagros que habían abierto las puertas del cielo para estos dos jóvenes resonaban en los corazones de todos los presentes. Carlo, con sus curaciones modernas que desafían toda explicación científica, y Pier Giorgio, con casos médicos inexplicables que solo la intercesión divina puede obrar, habían demostrado que siguen vivos, que siguen intercediendo, que siguen transformando vidas desde la gloria eterna. El momento culminante se acercaba. El Papa León XIV se dirigiría a la humanidad entera para proclamar oficialmente lo que el cielo ya sabía, que Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati habían alcanzado la gloria de los santos y se convertirían en maestros para esta generación. El silencio que se apoderó de la plaza de San Pedro cuando su santidad León XIV se acercó al micrófono era sobrenatural. 100.000 almas contenían la respiración, como si toda la cristiandad supiera que estaba a punto de escuchar palabras que resonarían por toda la eternidad. El Papa, con esa autoridad que solo otorga el Espíritu Santo, alzó su voz para pronunciar la homilía más esperada de su pontificado. Queridos hermanos y hermanas, hoy no estamos aquí para recordar el pasado, sino para proclamar el futuro de la santidad. Sus palabras cayeron como lluvia bendita sobre los corazones sedientos de esa multitud que había venido de los confines de la tierra para ser testigo de la historia. Entonces vino la frase que quedará grabada para siempre en la memoria de la Iglesia: la juventud no es para ser desperdiciada, sino para ser transformada en santidad. Esas palabras, hermanos, son un llamado profético. Nos recuerdan lo que dice la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12: que nadie te desprecie por ser joven, al contrario, sé ejemplo para los fieles en la palabra, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. El eco de la Escritura se entrelazaba con el eco de la plaza, confirmando que el Espíritu Santo hablaba a través del Santo Padre. La multitud estalló en aplausos que parecían no tener fin. Era como si cada palmada fuera una oración, cada grito de júbilo, una alabanza que ascendía directamente al trono del Altísimo. Los jóvenes lloraban, las madres abrazaban a sus hijos, los ancianos alzaban sus bastones hacia el cielo en señal de triunfo. Cuando el Papa habló específicamente de Carlo Acutis, sus palabras adquirieron una dimensión profética.
Este joven de 15 años se convirtió en el influenciador de Dios, utilizando la internet no para vanidad o distracción, sino para llevar la luz del Evangelio a millones de almas. Él evangelizó por los medios digitales con una eficacia que supera la de muchos predicadores de siglos enteros. La cámara papal enfocó en ese momento a Antonia Salzano, quien no podía contener las lágrimas al escuchar cómo el sucesor de Pedro describía a su hijo con palabras que jamás había imaginado escuchar. Andrea, el padre de Carlo, tenía los ojos cerrados como si estuviera viviendo un sueño del cual no quería despertar jamás. Sobre Pier Giorgio Frassati, el Santo Padre proclamó con voz vibrante de emoción: aquí tenemos al santo de las montañas y de los pobres, el joven que nos enseñó que se puede escalar las cumbres más altas mientras se desciende hasta los abismos del sufrimiento humano para llevar consuelo. Las imágenes eran poderosas montañistas. Presentes en la plaza, alzaron banderas con la foto de Pier Giorgio en las cumbres alpinas. Era un espectáculo que tocaba el alma. Ver cómo la pasión terrenal de este santo se había transformado en instrumento de evangelización eterna. Confirmaba que el Señor utiliza los talentos humanos para su gloria. Llegó entonces el momento más esperado, el instante que dividiría la historia de la Iglesia en un antes y un después. El Papa León XIV, con las manos temblorosas por la emoción sagrada del momento, tomó el pergamino que contenía la fórmula de canonización. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el latir de 100,000 corazones al unísono. Por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y nuestra, después de haber reflexionado largamente, invocado muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de numerosos hermanos en el episcopado, declaramos y definimos santos a los beatos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati y los inscribimos en el catálogo de los santos, estableciendo que en toda la Iglesia sean devotamente venerados entre los santos. El rugido que se levantó de la plaza de San Pedro fue indescriptible. Era como si el cielo se hubiera abierto y los ángeles hubieran descendido para unir sus voces a las de los fieles. Santo súbito, santo súbito, santo súbito, gritaban a una sola voz, y ese grito se extendía más allá de los muros del Vaticano. Mashallah de Roma, llegando hasta los confines de la tierra, a través de las transmisiones que llevaban este momento histórico a cada rincón del planeta. En ese instante sublime, las inmensas imágenes oficiales de los nuevos santos fueron reveladas simultáneamente en las fachadas de la Basílica de San Pedro. Carlo Acutis aparecía con su sonrisa luminosa, vestido con su ropa sencilla de adolescente del siglo XXI, pero rodeado de una aureola dorada que proclamaba su gloria celestial. Pier Giorgio Frassati se mostraba con su característica expresión de alegría contagiosa, con el fondo de los Alpes que tanto amó, pero transfigurado por la luz de la santidad. La reacción de la multitud fue sobrecogedora. Jóvenes que llevaban camisetas con frases de Carlo y Pier Giorgio las alzaban hacia el cielo como si fueran banderas de victoria. Fue en ese momento cuando la voz de las madres resonó con fuerza: mira, ellos también eran jóvenes como tú.
tú también puedes ser santo. La iglesia entera parecía repetir la misma exhortación. Era un momento de gracia tan intenso que parecía que el tiempo se había detenido para que la eternidad pudiera manifestarse en plenitud. Mientras las campanas de San Pedro resonaban por toda Roma, anunciando al mundo la nueva realidad celestial. Algo extraordinario comenzó a suceder en cada rincón del planeta. Las redes sociales, esos mismos medios que Carlo Acutis había utilizado para evangelizar, se llenaron instantáneamente de testimonios, lágrimas de gozo y conversiones espontáneas que desafiaban toda comprensión humana. En Brasil, un joven de 17 años que había perdido la fe después de la muerte de su padre, al ver las imágenes de la canonización por televisión, cayó de rodillas en su habitación y entre sollozos susurró: Carlo, enséñame a amar a Jesús como tú lo amabas. En España, una madre soltera que luchaba contra la depresión sintió una paz inexplicable al escuchar las palabras del Papa sobre Pier Giorgio. A México, grupos enteros de universitarios interrumpieron sus clases para rezar el rosario, inspirados por estos nuevos santos que les mostraban que la juventud y la santidad no son enemigos, sino aliados perfectos. Los milagros que habían abierto las puertas del cielo para Carlo y Pier Giorgio resonaban ahora con una fuerza renovada en los corazones de los fieles. El caso de la pequeña Matilde, una niña brasileña de 6 años que había sido curada instantáneamente de una leucemia terminal después de que sus padres le encomendaran a Carlo Acutis, se había convertido en símbolo de la intercesión poderosa del nuevo santo. Y así, queridos hermanos, comprendemos que no fue solamente una ceremonia litúrgica, sino un Pentecostés juvenil, un nuevo envío del Espíritu Santo que nos recuerda que la santidad no es cosa del pasado, sino llamada urgente para el presente. Carlo y Pier Giorgio, desde la gloria, nos gritan que todavía es posible vivir la radicalidad del Evangelio en el siglo XXI con alegría, con creatividad y con valentía. Los médicos del Hospital Infantil de Sao Paulo seguían sin encontrar explicación científica para esa curación que había ocurrido de la noche a la mañana. Justo después de que los padres colocaran una reliquia de Carlos sobre el pecho de la niña. Por su parte, el milagro atribuido a Pier Giorgio había estremecido el mundo médico europeo. Giuseppe, un alpinista italiano de 32 años, que había caído en una grieta de más de 50 metros en los Alpes suizos, había sobrevivido sin una sola fractura después de invocar la intercesión del joven santo. Los equipos de rescate encontraron al hombre consciente, hablando tranquilamente por teléfono con su esposa, en una posición que, según todas las leyes de la física, debería haberle causado la muerte instantánea. Pier Giorgio me sostuvo durante la caída. Había declarado Giuseppe ante los periodistas. Sentí sus brazos rodeándome, como si fuera un hermano mayor protegiéndome. Pero lo que más impactaba en esta canonización no eran solo los milagros físicos, sino la revolución espiritual que estos santos estaban provocando en la juventud mundial. Las estadísticas que llegaban desde todos los continentes eran asombrosas. En las últimas 24 horas, más de 2 millones de jóvenes habían visitado páginas católicas en internet
buscando información sobre cómo vivir la santidad en el siglo XXI. En las universidades de todo el mundo, grupos de oración que habían estado dormidos durante años se reactivaron con una energía renovada. En Harvard, Oxford y la Sorbona, estudiantes que nunca antes habían mostrado interés por la religión comenzaron a formar círculos de estudio sobre la espiritualidad de Carlo y Pier Giorgio. Ellos nos demuestran que se puede ser cool y santo al mismo tiempo, declaró un estudiante de medicina de 22 años en una entrevista que se viralizó en todas las redes sociales. El fenómeno que los sociólogos comenzaron a llamar el efecto Carlo Pier Giorgio se manifestaba de maneras sorprendentes. En Filipinas, miles de jóvenes habían comenzado a subir fotografías propias, imitando la famosa imagen de Carlo frente al ordenador. Pero en lugar de navegar por entretenimiento, estaban creando contenido religioso. En Colombia, grupos de montañistas organizaron expediciones a los picos más altos del país, llevando imágenes de Pier Giorgio y celebrando misas al aire libre que atraían a cientos de participantes. Las librerías católicas de todo el mundo reportaron que las biografías de ambos santos se habían agotado en cuestión de horas. Las editoriales trabajaban a marchas forzadas para reimprimir miles de ejemplares que no daban abasto para satisfacer una demanda que crecía exponencialmente hora tras hora. Incluso en países donde la fe parecía apagada, como en algunas naciones europeas secularizadas, se observaba un renacer inesperado. Jóvenes que nunca habían entrado a una iglesia comenzaron a compartir frases de Carlo en sus perfiles digitales, y clubes de montaña se declaraban inspirados por el ejemplo alegre de Pier Giorgio. La santidad, que parecía un concepto lejano, se hacía concreta, cercana, tangible. En el Vaticano, mientras la ceremonia continuaba, el Papa León XIV observaba con los ojos brillantes de emoción cómo el Espíritu Santo obraba maravillas a través de estos nuevos intercesores. Durante la oración final de la misa de canonización, su santidad elevó una plegaria que llegó al corazón de cada fiel presente. Señor, que Carlo y Pier Giorgio sean semillas de santidad que germinen en cada joven de nuestro tiempo. Que su ejemplo despierte en esta generación el hambre de eternidad que el mundo tanto necesita. La respuesta no se hizo esperar. En ese mismo instante, como si hubiera sido orquestado por manos celestiales, comenzó a caer sobre la plaza de San Pedro una lluvia suave y tibia. A pesar de que el cielo había estado completamente despejado durante toda la mañana, los fieles alzaron sus rostros hacia arriba, sintiendo que esas gotas eran lágrimas de alegría que el mismo cielo derramaba sobre la tierra en señal de aprobación divina. Los cardenales presentes en la ceremonia confesarían después que jamás habían experimentado una presencia sobrenatural tan palpable durante una canonización. El cardenal Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, declararía horas más tarde: no he sentido una moción del Espíritu Santo tan intensa desde el día de mi ordenación sacerdotal. Era como si Carlo y Pier Giorgio estuvieran físicamente presentes entre nosotros, bendiciendo a cada uno de los fieles. Era la primera vez en la historia que una canonización generaba más impacto digital que cualquier evento mundano contemporáneo. La transformación era evidente
una generación que había sido catalogada como perdida, individualista y materialista. Demostraba que tenía sed de trascendencia, hambre de santidad, anhelo y eternidad. Carlo y Pier Giorgio se habían convertido en los puentes perfectos entre el cielo y una juventud que buscaba desesperadamente modelos auténticos de vida plena. Cuando las últimas notas del Te Deum resonaron en la plaza de San Pedro y los rayos del sol atravesaron las nubes que habían derramado esa lluvia milagrosa, algo había cambiado para siempre en el corazón de la humanidad. El 7 de septiembre del año 2025 no era simplemente una fecha más en el calendario litúrgico. Se había convertido en el día en que la santidad juvenil recibió su carta de ciudadanía definitiva en los anales de la eternidad. El Papa León XIV, con lágrimas de gozo corriendo por sus mejillas, dirigió su mirada hacia esa multitud de jóvenes que había transformado la plaza de San Pedro en un océano de esperanza. Sus palabras finales resonarían por toda la historia de la Iglesia: queridos jóvenes del mundo entero, hoy ha nacido para ustedes dos hermanos mayores en el cielo. Carlo y Pier Giorgio ya no son solo ejemplos a imitar, son intercesores poderosos que ruegan por cada uno de ustedes ante el trono del Altísimo. En ese momento, algo extraordinario sucedió, como si hubiera sido dirigido por una mano invisible. Toda la multitud se puso de pie espontáneamente y comenzó a rezar el Ave María en cientos de idiomas diferentes. Era italiano mezclándose con portugués, English fusionándose con Swahili, árabe entrelazándose con mandarín. Era la oración de la humanidad entera, elevándose como un solo corazón hacia la Madre de Dios, quien había protegido a estos dos jóvenes santos durante su peregrinaje terreno. La escena parecía un anticipo de lo que describe el libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Una multitud inmensa, imposible de contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Aquella oración universal era un signo visible de que el cielo se había unido a la tierra. Los testimonios que llegaban en tiempo real desde todos los continentes eran sobrenaturales. En Corea del Sur, un joven budista de 23 años había entrado espontáneamente a una iglesia católica por primera vez en su vida, movido por una fuerza interior que no podía explicar. En Nigeria, una estudiante musulmana había pedido a sus padres conocer más sobre esos santos jóvenes que aman a Dios con tanta pasión. En Japón, país tradicionalmente resistente al cristianismo, grupos de adolescentes habían comenzado a visitar las pocas iglesias católicas de Tokio, preguntando cómo podían vivir como Carlo y Pier Giorgio. Era evidente que estábamos presenciando el inicio de una nueva primavera de la iglesia, una primavera que nacía desde la juventud y se extendería como fuego divino por todas las generaciones. En América del Norte, sacerdotes reportaban un aumento inesperado en las confesiones juveniles. En Oceanía, parroquias pequeñas veían duplicarse la asistencia dominical gracias al entusiasmo despertado por la canonización. La corriente espiritual era global, sin fronteras ni idiomas, confirmando que el Espíritu Santo soplaba con fuerza nueva. Los sociólogos religiosos hablaban ya
del milagro del 7 de septiembre, refiriéndose no solo a los prodigios físicos, sino a esa conversión masiva de corazones que se estaba produciendo en tiempo real a escala planetaria. Antonia Salzano, la madre de Carlo, fue invitada por el Santo Padre a dirigir unas palabras a la multitud. Con voz quebrada por la emoción, pero firme en la fe, pronunció una frase que se grabó en el alma de cada madre presente. Yo entregué a mi hijo a Jesús cuando tenía 15 años. Hoy Jesús me lo devuelve como santo para toda la eternidad. Madres del mundo, no tengan miedo de entregar sus hijos a Dios. Él los hará más grandes de lo que jamás soñaron. El eco de estas palabras desató una ola de conversiones familiares instantáneas. Padres que habían perdido la esperanza con hijos rebeldes sintieron renacer la confianza. Madres que lloraban por adolescentes perdidos en las drogas o la violencia alzaron sus rostros al cielo con renovada esperanza. Era como si la maternidad de Antonia se hubiera extendido místicamente a todas las familias del mundo. Cuando la ceremonia oficial terminó, ninguno de los 100,000 peregrinos quería abandonar la plaza de San Pedro. Permanecieron allí durante horas rezando, cantando, intercambiando testimonios, creando lazos de amistad eterna. Era como si hubieran entendido instintivamente que habían sido testigos no solo de una canonización, sino del nacimiento de una nueva era de la santidad. Pero más allá de las estadísticas y los números, lo que realmente importaba era la transformación silenciosa que se está operando en millones de corazones. Carlo Acutis, el influenciador de Dios, había logrado su objetivo final: utilizar todos los medios posibles para llevar almas al cielo. Pier Giorgio Frassati, el santo de las montañas, había demostrado que la cumbre más alta que se puede escalar es la santidad. Hermanos queridos que nos escuchan en este momento, ustedes también han sido testigos de historia. A través de estas palabras ustedes también han participado místicamente de esta canonización que ha cambiado el rumbo de la humanidad. Carlo y Pier Giorgio ahora interceden también por ustedes, por sus familias, por sus sueños, por sus luchas. Cerremos los ojos por un momento y elevemos nuestros corazones en oración. San Carlo Acutis, influenciador del cielo, enséñanos a utilizar todos los medios a nuestro alcance para llevar el amor de Jesús a quienes más lo necesitan. Que nuestra vida sea un testimonio constante de fe, esperanza y caridad. San Pier Giorgio Frassati, santo de la alegría y del servicio, ayúdanos a vivir nuestra fe con la misma pasión con que tú viviste la tuya. Que sepamos encontrar a Jesús tanto en las cumbres de la oración como en los abismos del sufrimiento humano. Santos Carlo y Pier Giorgio, intercedan por nosotros ante Dios. Pedid por nuestras familias, por nuestros jóvenes, por nuestra iglesia. Que vuestro ejemplo inspire a miles de jóvenes a seguir el camino de la santidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, esta súplica final no es un simple cierre litúrgico, es un envío misionero. Todos nosotros somos ahora responsables de llevar al mundo la llama que hemos recibido. Que nadie salga de aquí igual. Que cada corazón encendido por Carlo y Pier Giorgio se convierta en faro de fe en medio de la oscuridad. Hasta el próximo encuentro.
Que Dios los bendiga y que Nuestra Señora los cubra con su manto maternal.